Hola, bueno, acá tenemos un problema en el cual vamos a calcular potencia P, Q y S, en este caso aparente, y la potencia compleja, ¿ya? Eh, Tenemos el circuito que nos muestran acá y el cual está en el plano del tiempo. Acá nos dan los valores de las fuentes. Obviamente acá me faltó eh, anotar este valor acá, que es una chispa. ¿Ya? Eh, bueno, en el problema nos piden calcular la potencia compleja suministrada por las fuentes, que acá en este caso tenemos tres fuentes, y después calcular la potencia activa y reactiva de los elementos pasivos. Eh, ¿qué quiere decir la bobina, la resistencia y acá el capacitor? Y después comprobar el balance de potencia, que es lo mismo que hacíamos en, en corriente continua. Pero en este caso tenemos que ver que tanto la potencia eh, P y la Q, en este caso la activa y la reactiva, tienen que ser iguales a las que suministran las fuentes, ¿ya? Entonces de eso se trata el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Obviamente tenemos que fijarnos en el W, ¿ya? En este caso tenemos que vale 10. ¿Ya? Entonces, como es igual en todos los casos, no, el problema no es necesario tratarlo por superposición. Entonces, lo que hacemos es ya, nos fijamos en esto y pasamos todo a fasores y a impedancias, ¿ya? Entonces, vamos a poner otra página acá. Entonces, vamos a poner acá fasores. eh, impe- ¿Ya? Entonces, eh, voy a denotar que esto pasa a ser, no me acuerdo cómo lo anoté acá. Sí, igual. Pasando esto a fasor, lo voy a anotar como V1 y esto va a ser igual a 10 ángulo de 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dijimos que el valor que nos están dando acá está en un valor máximo, ¿cierto? Entonces nosotros, para pasarlo a fasor, lo trabajamos siempre en un valor RMS, por lo tanto hay que dividirlo por raíz de 2 y por eso nos queda 10. En este caso no tenemos una fase, por lo tanto es 0. Un caso distinto es acá que no tenemos un raíz de 2, entonces esto vamos a describirlo por raíz de 2 y va a quedar el raíz de 2, lo vamos a mantener y vamos a tener una fase. Y en este caso también hay que tener presente que está un seno y nosotros lo dejamos todo en función de coseno, por lo tanto hay que restarle 90 grados a esto. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos acá a poner 2, vamos a darlo como V2 y como dijimos, esto acá vamos a conservar ese raíz de 2 y como eran 135 menos 90, nos va a quedar 45 acá. Y esto obviamente está en volt. Y después, la fuente de corriente que tenemos, la voy a dejar solamente denotada como I y va a quedar como 20 ángulo de menos 90 grados. Y esto es amper. ¿Ya? Eh, en el problema podemos fijarnos que tenemos son dos bobinas, ¿ya? Y un capacitor. Y en este caso las dos bobinas son iguales, ¿ya? Entonces basta con calcular una y vamos a tener los valores de la impedancia. Y calculamos el valor de acá de la capacitancia. Eh, entonces, en este caso la impedancia la vamos a anotar acá. Entonces, si tengo un valor de 0,1
un enrios, nosotros pasarlo como reactancia, va a ser igual a JWL, y esto va a ser igual a J por 10 por 0,1 va a ser igual a J, ¿ya? No voy a ponerle el 1 para no arrastrar tanta notación, ¿ya? Y acá tenemos 0,1 faradio. Acá nosotros sabemos que la reactancia es ZC, y esto va a ser igual a menos J WC, esto igual a menos J 10 por 0,1, y esto nos va a dar un valor de menos J, ¿ya? Y obviamente esto está en ohm. Como sabemos, la resistencia sigue igual, entonces acá es un valor de 1. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a pasar el circuito al plano complejo, ¿ya? Entonces, circuito en el plano complejo. Ya, esto igual voy un poco rápido, que encuentro yo, porque ya deben tener la práctica ya y lo que nos interesa es llegar al cálculo de las potencias. Aunque igual voy a desarrollar el ejercicio completo, ¿ya? En este caso nos van a quedar el circuito, obviamente cuando lo tenemos en el plano complejo, nosotros anotamos las impedancias como caja, ¿ya? Eh, en la guía a veces no están anotados como caja las impedancias y sale, no sé, una impedancia de- del inductor y sale dibujado como un inductor. Eso está así porque los ejercicios los saco de libro, entonces copio igual tal cual como está en el ejercicio del libro y así también ustedes tienen consciente de que, no sé, en el caso del inductor no puede haber un menos J, tiene que ser un J positivo. ¿Ya? Me está quedando más o menos el dibujo. Y acá tenemos otra. Ya, este problema se puede abordar de todas las técnicas que ya sabemos, pero en este caso encuentro que es interesante abordarlo por mallas. Igual se podría abordar por no, porque acá tenemos una fuente de corriente, ¿ya? La cual voy a considerar el voltaje porque no hemos hecho un ejercicio así. Entonces, acá reemplazando los valores, acá tenemos menos J, acá tenemos 1. Voy a omitir el ohm por la anotación, ¿ya? Para que se nos haga más rápido. Y acá tenemos J, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos eh, a usar mallas. Entonces vamos a usar el método de mallas, ¿ya? Em, ustedes saben que el método de malla, pero dejen anotar bien las fuentes. Acá tenemos menos, más, B1, acá tenemos B2. Creo que no me falta nada. No, estamos bien. Ya, entonces, nosotros planteamos corriente. Entonces voy a plantear una corriente ahí que le voy a llamar I1. Voy a plantear otra acá que le voy a llamar I2. Y voy a plantear otra acá que le voy a llamar I3. ¿Ya? Y como voy a considerar las mallas que acá, la donde recorre I2 y I3, obviamente acá tengo que tener un voltaje, ¿ya? Y ese voltaje le voy a poner E, ¿ya? Y la polaridad va así por el sentido de la fuente, ¿ya? Entonces, eh, dicho eso, vamos a plantear las... Dejé cambiar de color.
vamos a plantear la LBK y vamos a plantear una LCK, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos tres corrientes y tenemos un voltaje que queremos saber, ¿ya? Entonces, las podemos ir reduciendo fácil, ¿ya? Entonces, la idea es que veamos un ejercicio en el cual consideremos el voltaje de una fuente de corriente en una ley de malla. Pero ustedes igual pueden tener después los valores de este ejercicio y lo pueden hacer del método que ustedes quieran. Ya, entonces vamos a plantear LBK en la malla número uno y voy a empezar en este caso desde acá, ¿ya? Entonces va a ser B1 menos, acá se me olvidó colocar las polaridades, acá voy a tener más, menos, acá voy a tener más, menos, más, menos. Cuando recorro con esta corriente, acá voy a tener un más, un menos, un más, un menos. ¿Ya? En la fuente, obviamente, la fuente impone su polaridad, entonces nosotros no tenemos que poner una polaridad nosotros, ¿ya? Más, menos, y acá más, menos. Creo que ahí están todas, ¿ya? Para ir, o sea, a mí me gusta hacer eso porque voy viendo eh, qué polaridad tengo que ir poniendo, no sé si está para el lado de allá, entonces está acá arriba, o como recorro con esta corriente, yo tomo esos signos. Y después, cuando recorro con esta corriente, tomo estos signos. Creo que se lo mencioné en un video anterior. Eh, entonces vamos acá, vamos a partir acá. Entonces voy con el segundo signo, tengo B1, acá va a ser menos, y como ya está menos, voy a poner igual acá menos J y 1. Después sigo y me encuentro, paso por el nodo C y encuentro la impedancia que es 1. Y acá obviamente tengo dos corrientes que están interactuando en ese elemento, entonces con la que voy menos que se contrapone, después va a ser menos, y la otra impedancia es la J, con la corriente que voy, menos la otra corriente de la otra malla, que es I3, es igual a cero. ¿Ya? Voy por la segunda malla, en este caso voy a partir desde acá, ¿ya? Me gusta ponerle una cruz a mí para que sepan de dónde voy a partir. Entonces, B2, después tengo menos J y 2. Después tengo la fuente, o sea, tengo el voltaje de la fuente de corriente, que va a ser más E. Después tengo menos 1 y la corriente con la que voy, menos y 1. Y ahí estoy igual a cero. Yo siempre planteo la ALBK y la igualo a cero. Hay gente que no sé, toma este valor de voltaje es igual a todo esto positivo, que es como tomar la fuente de voltaje y pasar todos los signos hacia el otro lado, o sea, cambiándole el signo. Pero a mí me gusta plantear porque varias veces me he equivocado haciendo eso. Entonces voy con la malla 3, voy a partir desde acá, entonces voy a tener menos 1 y 3, menos J de I3, menos I1, porque voy con la corriente 3, menos la que se opone, y menos E, que es el voltaje de la fuente de corriente, igual a cero. ¿Ya? Y la otra ecuación la voy a sacar con una LCK, va a ser la ecuación número 4, y la LCK va a ser en B, ¿ya? La LCK en el nodo B, me voy a anotarlo mejor. Em, nodo B. Entonces
acá, en el nodo B, podemos notar que al nodo B está entrando I, está entrando I3 y está saliendo I2, ¿cierto? Entonces tengo que I va a ser igual, lo voy a despejar al tiro, va a ser I2 menos I3, ¿ya? Entonces ahí tengo las cuatro ecuaciones. Y obviamente tenemos cuatro incógnitas y ahora ya podemos resolver el problema. Entonces vamos a hacer esto paso por paso. Ahora lo que voy a hacer, vamos a poner otra. Entonces, vamos a ordenar las ecuaciones y vamos a reemplazar. Reemplazamos B1, B2 y ¿ya? Entonces, en la ecuación número 1 es solamente reemplazar el valor de en este caso B1 y desarrollar el paréntesis, ¿ya? Entonces acá nos queda, nos queda J, acá vamos a J I1, vamos a tener menos I1, más I2, y así lo van desarrollando, y después a mí me gusta pasar, dejar obviamente todos los valores que ya conocemos a un lado de la ecuación y al otro lado todas las incógnitas, y obviamente ordenadas, primero I1, después I2 y después I3, ¿ya? Entonces haciendo eso, que es álgebra, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar acá tenemos I1. Voy a ir omitiendo el 1. Ustedes tienen que saber que obviamente como estamos en Maya, eh, y después acá voy a tener J y 3. ¿Ya? Estos son puros voltajes. La ecuación número 2 voy a tener E más 20 porque reemplacé el valor de B2. Raíz de 2, ángulo de 45 va a ser igual a menos 1. O sea, dijimos que íbamos a omitirlo. Menos I1 más 1 más J y todo esto multiplicado por I2. La ecuación número 3 va a quedar E igual a J y 1 menos 1 más J y 3. Y después la ecuación número 4 solamente vamos a reemplazar el valor de I, que es 20 ángulo de menos 90 igual a I2 menos I3. Creo que, a ver, pasar a pasar. Sí, lo noté bien. Ya. Y entonces tenemos las ecuaciones escritas y ordenadas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, voy a pasar a otra página para que quede ordenadito. Eh, Voy a anotarlo todo así. Reemplazando 3 en 2. O sea, la ecuación número 3 la vamos a reemplazar en la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar el valor de, lo vamos a poner acá, ¿ya? Y ahí ya esta ecuación la eliminamos. Y obviamente perdimos la variable E. Nosotros primero vamos a calcular las corrientes, ¿ya? Vamos a tener que calcular todo porque queremos saber las potencias. Entonces necesitamos el voltaje y las corrientes, ¿ya?
Entonces, siguiendo con lo que estábamos haciendo, eh, tenemos que la ecuación número 2 es así, ¿cierto? Más 20 raíz de 2 ángulo de 45. Yo lo estoy usando esa corriente eh, como polar, pero ustedes pueden, o sea, ese es un voltaje, disculpen, lo pueden poner como rectangular, ¿ya? Usted ahí, saben, creo que la otra vez les dije que más le da como, casi siempre los libros usan eh, rectangular. Entonces, vamos a poner la ecuación número 2 que es esa, ¿ya? Es la misma. Entonces, reemplazando nos va a quedar j y 1 menos 1 más j, todo esto por i3, y esto, disculpen, más, que eso, todo lo que anotamos ahora era ahora va a ser más el voltaje que teníamos acá, y ahora todo mismo igual a menos i1 más 1 más j y 2. Ya entonces, lo que voy a hacer yo, voy a dejar el, el valor de voltaje a un lado y voy a pasar las corrientes todas al otro lado, ¿ya? Entonces, si se fijan, este valor va a pasar negativo, ¿ya? Y también tengo el valor negativo acá de I1, entonces lo puedo factorizar. Entonces va a quedar menos, paréntesis, 1 más J y todo eso multiplicado por I1, ¿ya? Después voy a tener acá que el I2 está multiplicado también por 1 más J, y acá también con este término pasa ya sumando y también me va a quedar multiplicado por 1 más J, ya. Entonces después eso lo vamos a poder factorizar de nuevo, ya. Entonces voy a anotarlo. Acá tenemos 20 sobre raíz de 2 ángulo de 45, y esto va a ser igual a menos 1 más J y 1 va a ser más 1 más J y 2, y va a ser más 1 más J y 3, ¿ya? Entonces esto lo vamos a poder factorizar. Sigo en la ecuación número 2, raíz de 2 ángulo de 45. Entonces acá solamente pongo 1 más J, y acá sería menos 1 más i2 más i3, ¿ya? Lo que podemos hacer también es, esto como ya es un número, podemos dividirlo por este otro número, y haciendo esa operación va a quedar lo siguiente. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Si ustedes dividen este término dividido por este, nos va a dar un valor de 10 ángulo 0. Y eso va a ser igual a menos i1 más i2 más i3, ¿ya? Entonces, ahora ya nos quedan tres ecuaciones. Entonces, vamos a anotarla en la página. Nos van a quedar, entonces tenemos la ecuación número 1, que va a ser 10 ángulo de 0 igual a i1 menos i2 menos j y 3. Creo que lo anoté bien antes. Sí. Entonces nos va a quedar la ecuación número 2,
que va a ser igual también a 10 ángulo de cero. El ángulo de cero no es necesario que lo noten, pero yo lo arrastro para que sepan que igual es un número que puede tener parte compleja o que puede tener un ángulo también. Entonces acá va a ser más y 2 más y 3. Y nos va a quedar la ecuación 4, que va a ser igual a 20 ángulo de menos 90 igual a y 2 menos y 3. Es lamentable que la calculadora no nos pueda hacer estos cálculos eh, en números complejos, solamente lo hace con, con los números normales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a sumar 1 y 2. Entonces, vamos a poner acá 10 ángulo de 0 va a ser igual a y 1 más menos y 2, disculpen, menos y 2 menos j y 3. Y acá tenemos 10 ángulo de 0 igual a menos y 1 más y 2 más y 3. Entonces nosotros acá sumamos. Acá nos va a dar 20. No voy a omitir el signo. Acá esto se nos va. Y acá vamos a factorizar. Y nos va a quedar 1 menos j y 3. Entonces acá ya vamos a poder obtener el valor de i3. Entonces i3 va a ser igual a 20 sobre 1 menos j. Y eso va a ser igual a 10 raíz de 2 ángulo de 45. O también pueden tenerlo en rectangular, que es 10 más j10. Y obviamente esto está en amperes. Ya tienen que fijarse acordarse siempre que esto es un vector ya. Entonces tienen 45 y como es, oh, qué horrible. Ahí, siempre tienen que tener 10 y 10. Entonces es como un cuadrado. Ya, entonces tengo i3. Vamos a seguir. Entonces, usando 4, la ecuación número 4, tenemos que i2 va a ser igual a... Dijimos que teníamos la corriente I igual a I2 menos I3, ¿cierto? Entonces ahora voy a despejar I3 o sea, I2 al tiro. Entonces vamos a tener eh, acá 20 ángulo de menos 90 más 10 ángulo de 2, o sea, raíz de 2 y ángulo de 45. Entonces, I2 si hacen esos cálculos, nos va a dar 10 raíz de 2 con un ángulo de menos 45. Y esto va a ser 10 menos J10 amperes. ¿Ya? Y ahora, usando la ecuación número 2, vamos a despejar I1. ¿Ya? Entonces I1 va a ser igual a I2 más I3, y que tenemos menos 10. Mire, si se fijan, si usamos la notación en rectangular, también cuando tenemos suma es más fácil ver lo que va a pasar. Cuando tenemos ángulo no es tan fácil de verlo. Eh,
acá tenemos más esta 10 y aquí tenemos menos 10. Entonces, si se fijan, este se va con este. eh, y acá se va a ir un 10 y nos va a quedar solamente 10. Nuevamente esto es ángulo cero y esto es amperes. Ya entonces tenemos los valores de, de I1, I2 e I3. Ya. Entonces ahora recién vamos a poder em, responder a la pregunta A. A esta. Entonces, potencia compleja que suministra las fuentes. Entonces, acá como obtuvimos eh, las corrientes, solamente es multiplicar eh, la corriente por el voltaje, pero en este caso me están pidiendo una potencia en específico, que es una potencia compleja, ¿ya? Entonces la potencia compleja tiene una expresión que ustedes tienen que recordarla siempre porque sirve de aquí hasta que se mueran. Y, y entonces acá, como tenemos em, esta fuente, vamos a tener el voltaje acá y va a ser la corriente que pasa por la fuente, que es I1, pero tiene que ser conjugada, ¿ya? Lo mismo acá, y acá lo que vamos a tener que hacer, como tenemos el valor de corriente, vamos a tener que calcular eh, el valor del voltaje. Pero para eso vamos a usar, creo que esta fórmula, ¿ya? Entonces tenemos las corrientes y despejamos E. Entonces, dicho eso, vamos a anotar acá A. Entonces, potencias complejas de fuentes. Entonces, la potencia compleja va a ser igual a B por I conjugado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el conjugado? Si yo tengo, no sé, tengo un vector, pongámosle B, va a ser igual a más B, ese va a ser un J, acá un J. Entonces, si yo lo tengo conjugado, la parte real se mantiene y que le cambia el signo a la parte imaginaria. Si B en este caso va a ser igual a no decir que el módulo acá es A y un ángulo de no sé, alfa, B conjugado va a ser igual a y acá le va a cambiar el signo, ¿ya? Eso es lo que hace el conjugado. Eso, no dando esto que es un vector. No quiero decir que tienen que hacer esto con el voltaje, tienen que hacerlo con la corriente, ¿ya? Entonces, vamos a borrar eso. Entonces vamos por la fuente B1, ¿ya? Entonces, vamos por su potencia compleja, va a ser igual a B1 por I1 conjugado. Entonces esto va a ser igual como I1 no tenía una parte, ¿cómo se llama? Un ángulo, porque obviamente su ángulo es cero. Entonces, aunque le cambiemos el signo, no va a alterarse porque tiene solamente parte real. Entonces, como vimos acá, en esta parte el conjugado no afecta la parte real de, mm, de los vectores. Entonces, quiere decir que esa fuente solamente voy a anotarlo de la siguiente manera. Solamente tengo 100 y sabemos que no tiene
nos está entregando, como no hay un ángulo, acá miren, voy a matar uno. Siempre tienen que en la potencia imaginarse esto así, ¿ya? Eh, Acá, imagínense que el que estoy moviendo es S, ¿ya? Pero como el ángulo de B1 es cero porque es 10, y obviamente omití el ángulo, y la corriente también es 10 y también es un ángulo cero, quiere decir que el voltaje va junto con la corriente. Entonces, el S no tiene un ángulo, entonces el S va pegado a esta parte. Entonces, nótese que esta parte es la real. Ah, tengo esta parte es la real y esta es la imaginaria, ¿ya? Entonces el S quedó en esta parte de abajo nomás. Si tuviera una parte imaginaria, obviamente va a tener una parte así, entonces va a tener una parte acá, un número acá, y voy a tener otro número acá, ¿ya? Que va a ser algo ahí y algo acá. Entonces en este caso no pasa eso y solamente tengo eh, parte real de la potencia, que es el P, ¿ya? Lo voy a dejar anotado acá, que es la potencia activa. Entonces, si lo anotamos en forma, acá voy a tener 100 más J0, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que P va a ser igual a 100. Bueno, entonces lo que le decía yo, acá tenía la potencia que podía ir hacia arriba, la S, pero en este caso es igual, por lo tanto es S igual a P. Y podemos decir que también se puede decir que la potencia también está medida en watts, ¿ya? La P. Ya veamos el caso de la fuente de P2. Tengo S2, tengo B2 por I2. Bien, entonces en este caso tengo 45 por, si se acuerdan, acá era un menos 45. Entonces, como se le cambia el signo, va a quedar 45, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 200 ángulo de 90, ¿ya? Y esto está en polar, pero si lo pasamos a rectangular va a ser solamente J200 volt ampere, porque estamos diciendo que es igual a S. Ya, pero nosotros igual podemos notar esto así, que tenemos 0 parte real más J200 volt ampere. Entonces, veamos este otro caso. En este caso ya no está en esta parte el S, sino que va a estar acá, ¿ya? Entonces, el S va a ser igual al Q. El Q que es la potencia reactiva. Entonces acá tenemos P igual a 0 y Q va a ser igual a S y por lo tanto va a ser igual a 200. Y el Q se mide en volt ampere, eso en mayúscula, reactivo. Una R en minúscula, ¿ya? Y ahora nos falta el caso de la fuente de corriente. Y entonces, primero calculamos ella. Entonces, con la ecuación de delante, dijimos que era J y 1 menos 1 más J por I3. Ya, esto lo desarrollamos. Tenemos que
J por 10 menos 1 más J por, y acá tenemos 10 raíz de 2, ángulo de 45. Entonces el valor de va a ser igual a 10 ángulo de menos 90. Bueno, ya entonces ahora podemos calcular la potencia compleja, que va a ser igual a E por I, porque obviamente I es la corriente de la fuente. Entonces en este caso tenemos que 10 ángulo de menos 90 por, y dijimos que era 20 ángulo de menos 90, entonces en este caso colocamos 90, ¿ya? Porque está conjugado. Y en este caso, si se fijan, cuando hay multiplicaciones, tener los números en polar es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos. Entonces acá se van los ángulos y nos queda solamente 200 volt amperes. Ya entonces, eh, en este caso lo puedo anotar así. Tengo 200 más J0 volt ampere. Entonces quiere decir esto que P es igual a S, en este caso, tengo igual a W, que es watt. Y Q en este caso va a ser igual a 0, por amper reactivo. ¿Ya? Esto es la potencia compleja. ¿Ya? Nosotros calculamos la potencia compleja para las tres fuentes, que es lo que nos piden. En este caso, si nosotros hablamos de la potencia aparente, entonces en este caso se calcularía como P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, eh, como vengo dibujando hace rato, tengo que es S. Y acá P y acá Q. Entonces, como es acá lo tomamos como un triángulo rectángulo, ¿ya? Y usamos Pitágoras. Y entonces, por eso sale esta fórmula. Y la potencia aparente es esa, que es un número. La potencia compleja tiene parte real acá y parte imaginaria. Ya que el conjugado, por la materia que vieron, el conjugado es el que nos permite a nosotros tener toda la información de la potencia, pero esto obviamente con fase 100 por amper, pero a la vez es igual a la potencia aparente, y la potencia aparente, como no hay una parte imaginaria, va a ser igual a la potencia activa, que es igual a 100 watts. En este caso es al revés, ¿ya? Son casos particulares porque casi nunca pasa eso. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora eh, va a ser sumar todas las potencias, ¿ya? Entonces, si sumamos todas las potencias complejas, voy a poner acá de los generadores o fuentes, eh, vamos a tener una suma, dijimos que 100 más J200 de la segunda fuente más 200. Entonces, como esto es un número complejo, tenemos 300 más J200. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí tenemos parte real y parte imaginaria. Entonces, en este caso tenemos que acá va a ser 200, la parte imaginaria, acá tenemos la parte real,
y acá va a ser 300, ¿ya? Entonces si nosotros hacemos ahí, tenemos acá el S. Entonces si nosotros queremos saber la potencia aparente de la suma total de las fuentes, nosotros tenemos que hacer acá el 300 al cuadrado más 200 al cuadrado. Entonces la potencia aparente de la suma de todas las fuentes, no lo tengo hecho, permítanme calcularlo, va a dar un valor de 360,55 volt ampere, ¿ya? Entonces, tenemos esto para qué? Para hacer el inciso C, ¿ya? Pero primero vamos a hacer el B. Entonces vamos a dejar calculado eso y vamos al, al B. Entonces, tenemos B. Disculpen, se me olvidó ponerlo con el lápiz. Potencia. Vamos a poner acá impedancia. Y voy a, obviamente vamos a usar acá, para calcular la potencia, Z por I al cuadrado, ¿ya? Eh, voy a poner, voy a acá anotar al tiro P, porque me voy a referir a la potencia de una resistencia, que es P, que es una potencia activa. Y voy a poner entre qué nodos está, ¿ya? BC. Entonces acá teníamos una resistencia de 1. Entonces acá voy a poner 1 y acá voy a poner un valor absoluto de I1 menos I2 al cuadrado, ¿ya? Como son dos corrientes y para poder restar tenemos que usar en forma rectangular, ¿ya? Entonces tenemos 10 más J10 al cuadrado. Si se fijan, acá se va a ir esto y obviamente nosotros sabemos que J es igual a menos raíz de 1. Entonces, ¿cómo se llama? El elevado a 2 va a entrar aquí a la raíz, pero va a quedar menos 100. Entonces, con el valor absoluto nos queda 100. ¿Ya por qué? Porque somos valor absoluto porque solamente queremos saber el módulo, ¿ya? Porque nosotros sabemos que es una potencia activa, viene de una resistencia. La resistencia no puede tener una potencia negativa porque quiere decir que la resistencia entregaría energía a la red y eso está incorrecto, ¿ya? Entonces, P a D, tengo también ahí 1, entonces acá ponemos 1, acá y 3 al cuadrado, ponemos 1 y acá solamente colocamos el módulo porque eh, como le mencionaba, solamente nos interesa saber el módulo ya, y para el cálculo se utiliza el módulo. Arriba no colocamos el módulo, ¿por qué? Porque no podíamos haber restado módulos porque eh, estamos hablando de vectores, entonces teníamos que colocar. Y entonces acá solamente colocamos el módulo, el cuadrado, y nos va a dar 200. Obviamente acá es watt y watt. Como ya no nos quedan resistencia, vamos por los otros elementos que nos entregan potencia reactiva. En este caso, entre el nodo A y B, eh, va a ser un inductor que va a ser el J. Entonces va a ser J y va a ser I1 menos I3 al cuadrado. Entonces acá va a ser J 10 menos 10 y acá un menos
¿Por qué por el signo? Ya desarrollé ya el paréntesis, al igual que en PVC, y eso al cuadrado, ¿ya? Entonces, si se fijan, se va esto y el 2 entra a la raíz y en el valor absoluto esto nos va a dar J100. ¿Ya? Entonces, esto va a dar en volt ampere reactivo. ¿Ya? Acá QCB, que me refiero a los nodos, va a ser J. Acá ya solamente tenemos I2 al cuadrado. Esto va a ser J, usamos solamente el módulo acá, raíz de 2 al cuadrado. Acá va a ser J 200 volt ampere reactivo, ¿ya? Y el último que nos queda, el condensador, que va a ser menos J. Acá tenemos menos J, disculpen esa J, vamos a hacerla de nuevo mejor. Así, menos J, ahí sí. Aquí solamente tenemos I1. Acuérdense que I1 solamente tenía un módulo, menos J por 10 al cuadrado. No hay por qué necesidad de ponerle el valor absoluto. Pero va a poner menos J 100 por ampere reactivo. ¿Ya? Entonces, ahora necesitamos la potencia de las cargas, que va a ser igual a la suma de las P más la suma de las Q. Ya en este caso nos va a dar 300 más, porque acá se va este con este, y nos va a dar J200. Y aquí comprobamos igual que esto va a ser igual a la suma de los generadores, ¿ya? Entonces, aquí ya está el balance de potencia que nos pide el inciso C.